Disculpar, estaba hablando. Estaba comentando que entiendo que el tiempo es lo que yo, mi premisa era que son 45 minutos, ¿verdad? Sí, aproximadamente Aproximadamente. 45 minutos o en principio, no sé si tienes algún ejercicio para... Luego lo vemos, porque esa parte Vale, sí que quería comentarlo. Me enteré, digamos, que había como una segunda parte que era un ejercicio que luego realmente ya sería con los profesores y demás, porque yo tampoco he preparado demasiado esa parte. Si ya tengo alguna idea, que bueno, sí, podemos comentarla juntos y comentarla sobre todo con los profesores para ver si les encajaría esa idea, porque como veis, esto también está orientado un poco hay una parte de inteligencia artificial aquí que se comentará y usar elementos de inteligencia artificial no sé si les encajaría dentro de lo que son la formación, ¿no? Porque entiendo que puede que no encaje. Bueno, lo comentamos después, Roberto, si te no, parece. no sé si has visto, bueno, igual no lo tienes a disposición, te había Mm. mandado unos WhatsApps. ¿WhatsApps? Sí, A ver, más que nada por tener como nosotros no tenemos acceso al chat, eh, me lo has mandado ahora, sí, sí, vale. te acabo de mandar uno Disculpa, ahora no lo mismo. había visto. Nada, nada, no te preocupes, no. Y- En relación con... Vale, vale, entendido. Muy bien. Vale, Perfecto, Roberto. Pues nada, le damos. Voy a compartir y me decís por favor que se ve. vale, ya estoy yo pendiente. Vale, sí, lo estamos viendo perfectamente. Vale, veis la carátula, digamos, ¿no? El Sí, la frontal. carátula de la Vale, presentación. sí, muy bien. Vale, vale, un poco el objetivo de lo que quería hablaros hoy es, por un lado, lo que es el ciclo de vida de desarrollo de software, que no sé si es un término que conocéis o no, pero bueno, el objetivo sería que se entienda que desarrollar software engloba muchas tareas, que no es solo escribir código, ¿vale? Esa es una parte importante, claro, pero no hay otras que son igual de importantes, muchas tareas que llevan, ¿no? Entonces, entender un poco ese contexto, donde se contextualiza lo que sería el trabajo de un desarrollador, pero que hay muchísimas más tareas importantes, ¿vale? Y eso es lo que se llama como ciclo de vida de desarrollo del software, o bueno, es uno de los términos que se utilizan, ¿vale? Y luego contextualizarlo también de alguna manera, tampoco vamos a entrar aquí en mucho detalle, vamos a poder en la situación actual, ¿no? De la inteligencia artificial, ¿vale? Que ha entrado de manera disruptiva bueno, y probablemente en los siguientes años, nadie lo sabe, se puede especular mucho, pero todavía esto evolucione mucho más, ¿vale? Entonces, contextualizándolo en ese sentido, ¿vale? Vale, bueno, eh, lo que acabo de comentar, ¿vale? Un poco vamos a empezar viendo un poco cuáles serían los objetivos clave eh, en el mundo de IT, ¿no? De las tecnologías de la información, que son objetivos, digamos, compartidos por todas las empresas, todos los clientes, todos los entidades públicas que están dentro del mundo de la digitalización, que son todos, lógicamente, actualmente, ¿vale? Eh, porque todo lo que hagamos siempre tiene que ir orientado a esos objetivos, ¿vale? Y eso siempre tenemos que tenerlo como una cabecera. Luego el contexto histórico del desarrollo del software, que es el ciclo de vida, qué actividades se llevan a cabo, vamos a verlas sin profundizar demasiado, lógicamente, 45 minutos aquí no se va a aprender lo que se aquí aprenden años, ¿vale? Y luego ver un poco dos elementos que hay sobre el tablero, que son los asistentes de inteligencia artificial y otra cosa que se ha acuñado el nombre de agente de inteligencia artificial, ¿vale? Luego lo veremos. Bien. Bueno, no sé, esto no me voy a parar mucho. No sé si esto, yo soy de DXC Technology, ¿vale? No sé si la conocéis. Yo, bueno, llevo en el mundo en este mundo más de 20 años, ¿vale? Siempre en el área de desarrollo de aplicaciones. DXC Technology no es una empresa pequeña, ¿vale? Es una empresa multinacional de esta cifra, no sé si es verdad, pero bueno, no es una empresa pequeña. No sé si está verdad, me refiero si es actual o exacta, ¿no? Pero más de 100.000 empleados seguro que los hay. Vale. Y que se desarrolla y DXC Technology, por supuesto, ofrece servicios de tecnología a todos los niveles y en todas las áreas, ¿vale? No solo desarrollo de aplicaciones,
todos los niveles. Vale. Bien, vamos a ver. Entonces empezamos por ver los objetivos clave en IT, ¿vale? Esto es muy importante entenderlos, tenerlos de cabecera, como digo, ¿vale? Ahí hemos puesto esto que son estos 4, bueno, es por simplificarlos, pero sí que son las cuestiones clave, que todo lo que hagamos tiene que ir orientado a esto, ¿vale? Esto es lo que necesitan las empresas, esto es lo que buscan las empresas, entidades públicas, y es a lo que tenemos que adaptar nuestro trabajo, ¿no? Que es buscar la eficiencia, máxima calidad, a la máxima velocidad y con el menor coste, ¿vale? Esto es hacia dónde va todo, hacia dónde va la tecnología que funciona, aunque triunfa, es la que nos permite caminar hacia estos objetivos, y nuestro trabajo y nosotros tenemos que ir aprendiendo, convirtiéndonos en profesionales, buscando mejorar lo que hacemos, aplicar formas diferentes de hacerlo, innovar. Eso es lo que tenemos que prepararnos para el futuro, ¿no? Para conseguir estas cuestiones, ¿vale? Al final, dejándolo solo en 2, es la velocidad a la máxima calidad, ¿vale? Vale. Ahora mismo, en la situación actual que tenemos, que la digitalización es algo ya máximo exponente, ¿no? Todo está digitalizado. Por ejemplo, por entender el contexto aquí, o sea, imaginaros en la época del COVID, había servicios para los ciudadanos que no estaban digitalizados, y había que digitalizarlos muy rápidamente, ¿no? Porque si no, o sea, ya se acababa el COVID y ya no teníamos, ¿no? Pues eso es un poco para que veáis, pero bueno, en general cualquier empresa, estoy aquí hablando de entidades públicas, ¿no? Que ofrecían servicios al ciudadano, pero cualquier empresa, un banco, una aseguradora, busca esto, ¿vale? Y nos va a medir por esto, ¿vale? Bien, vale. Bueno, orígenes y evolución del tema de lo que es el desarrollo de software, ¿vale? A ver, inicialmente, vosotros entiendo que sois todos muy jóvenes, pero ya veis que tampoco hace tanto tiempo, a mí no me lo parece, vamos. Internet nació en los años 90, ¿vale? Los buscadores como Google aparecieron en los 2000, o sea, hace 20 y pocos años, ¿vale? Antes de que existiese todo esto, que parece que es algo que existió toda la vida, para desarrollar solo teníamos libros, compañeros al lado a los que podíamos preguntarles y a ver si se les ocurría algo, ¿vale? Y poco más. Evidentemente los tiempos de desarrollo eran mucho más largos de lo que se espera que sean hoy, ¿vale? Sí que quiero que veáis que esto tampoco es un tiempo muy grande, son 20 años. ¿Qué va a pasar dentro de otros 20 años? ¿Quién lo sabe, no? ¿Quién lo sabe? Bien, aquí sí que hay un par de cuestiones que quiero que tengáis ya, que no sé si conocéis, si habéis oído hablar, pero bueno, aparte de Google y comunidades de desarrolladores a los que podías hacer cuando ya Internet se generalizó, luego aparecieron otras metodologías y tecnologías que permitieron caminar hacia estos objetivos, velocidad y calidad. Pues son las metodologías ágiles, ¿vale? No sé si conocéis o sabéis, bueno, apuntároslo y podéis ser curiosos y buscar un poco más sobre este tema. La automatización y los procesos de DevOps, Continuous Integration y Continuous Deployment, perdón. ¿Vale? Esto es, bueno, relativamente reciente, ¿no? Pero es algo clave que se usa prácticamente en todos los proyectos, ¿no? La automatización y metodologías y procesos de DevOps, ¿vale? Apuntároslo también para buscarlo. No podemos profundizar, lo siento, pero como luego veremos, es ser curioso, es un valor importante. Así que ser curiosos y buscar más sobre este tema, ¿vale? Bien, ahora hablando un poco de la inteligencia artificial, ¿vale? En el contexto del desarrollo del software. Como todo, hay mucho hype actualmente, ¿vale? Hay una curva que algunos consultores utilizan, ¿no? Con el tema del hype, ¿no? Que como cualquier tecnología revolucionaria cuando aparece,
hay un hype súper alto, hay un pico en la montaña, luego hay como lo que llaman el valle de la desilusión, y luego ese valle vuelve a recuperarse y no llega hasta la altura del hype, pero sí que puede que llegue alto, y ahí es donde ya se estabiliza y es donde realmente hay soluciones reales y que se pueden generalizar, ¿vale? Ahora mismo hay, supongo que sabréis que hay bastante hype con el tema de la inteligencia artificial, ¿vale? Dentro del contexto de desarrollo de software, ingeniería de software, etc., lógicamente surge la duda, ¿va a reemplazar a los desarrolladores? Depende a quién le preguntes, todo es especulación. Yo creo que en general todos los que estamos metidos en ello, y mi opinión va por ahí también, es que va a ser muy difícil que lo reemplace. Y en todo caso va a pasar muchos años todavía, ¿vale? Hay muchas dificultades para que realmente haya, como está aquí. Ves, tenemos aquí un robot que forma parte de las reuniones de equipo como nosotros, pues llegar a eso va a ser muy difícil, ¿vale? Pero evidentemente sí que va a transformar el mundo del desarrollo del software como cualquier otro mundo, ¿vale? De todas formas, el desarrollo del software requiere una serie de capacidades va a ser muy difícil que sean reemplazables, ¿vale? Más bien puede que sea esto, que sea nos añada unas capacidades que no tenemos, nos ayude a hacer muchas cosas y mucho más rápido, ¿vale? Acordaros, velocidad con calidad, ¿vale? Hay que ser rápidos. Ahora nadie espera que se tarden meses en desarrollar una aplicación, ahora se habla ya de semanas, ¿vale? Así que en ese sentido, tampoco esto quería preocuparos, ¿vale? Sino más bien todo lo contrario. Pero sí que entendáis que estamos ahora también en un contexto de cambio, siempre hubo un contexto de cambio, lo hemos visto también en este área, siempre va a estar cambiando, va a estar evolucionando, no es un área ni mucho menos, es muy dinámico y hay que estar siempre preparado para adaptarse, ¿vale? Y aprender cosas nuevas. Vale, aquí esto sí que me parecía muy interesante, ¿vale? ¿Cuáles son las habilidades indispensables que yo creo que tenéis que trabajar, ¿no? La era de inteligencia artificial, pero también en cualquier otra, ¿vale? La curiosidad, ser muy curiosos, buscar, entender cómo funcionan las cosas, preguntaros siempre, haceros preguntas sobre todo, adaptarse, aprendizaje continuo, capacidades de analizar, resolver problemas, la creatividad. Bueno, esta serie de cosas que están aquí, ¿vale? Perseverancia, cuidado al detalle. La comunicación y trabajo en equipo, la colaboración es una de las cuestiones fundamentales del éxito o el fracaso de casi todos los proyectos. ¿Vale? Entonces esto, de una manera o de otra, hay que trabajarlo, ¿vale? Porque va a haber, escribir código, va a haber muchas herramientas que te lo van a poder hacer, ¿no? O que te van a ayudar o que van a convertir un programador mediocre en algo que no es tan mediocre, pero al final vas a tener otras carencias, ¿vale? Entonces es importante no atrofiarse. Y a veces la inteligencia artificial, yo lo veo en mí mismo, hay muchas tareas que la delegas en la inteligencia artificial y hacen que tú te atrofies, ¿no? Es como cuando dejas de escribir con el bolígrafo muchos años, y hace mucho que ya se usa muy poco los bolígrafos. Pues al final acabas de casi cuando coges un bolígrafo, no sabes ni cogerlo. Vale. Bien, vamos a entrar ya en lo que es el ciclo de vida del desarrollo de software, ¿no? ¿Qué es esto, ¿no? ¿Qué es el concepto? Y ver algunas tareas sin profundizar mucho, ya esto no vamos a poder. Ver un poco el contextualizar dónde entra ahí, lo que es ya escribir código y que hay muchas más cosas aparte de escribir código, ¿vale? Vale, bueno, ¿qué es el ciclo de vida del desarrollo de software? He cogido una de las muchas definiciones que hay que a mí me gusta, ¿no? Que es una forma de estructurar todas las actividades, que son muchas, necesarias para producir una solución de software de alta calidad y con el menor coste y en el menor tiempo posible. Ahí vuelven a aparecer esos objetivos, ¿vale? Esto siempre hay que perseguirlo, ¿vale? Vale, luego, ¿cómo organizar todas estas tareas? Pues hay muchas metodologías, las tareas van variando de una metodología a otra.
pues estas actividades van variando de una metodología a otra. Por ejemplo, si hablamos de las metodologías Agile o ágiles, como os comentaba antes, apuntároslo. Pues hay una serie de actividades que son diferentes a si uso otra metodología, ¿vale? Lo que pasa que, digamos, el objetivo de esas actividades al final siempre se comparte, ¿no? En las metodologías, ¿vale? Siempre hay cuestiones que hay que llevar a cabo en un proyecto. Estamos aquí hablando también de aplicaciones y proyectos de envergadura, y críticos y para clientes, bueno, lo que digamos que deberíamos de aspirar, ¿no? Hacer aplicaciones complejas, muy críticas, pues imaginaros para la banca, ¿vale? Entonces, hay cuestiones que no podemos dejar, si no va a funcionar, ¿vale? Bueno, hay unas actividades que son relativas a la planificación, el análisis, la gestión de los requisitos es algo crítico. Como digo, esto depende de la metodología que hagamos, lo haremos de una manera o de otra, ¿vale? Pero hay que hacerlo. La gestión del conocimiento, el diseño, bueno, ahí ya entraría la codificación, pruebas, súper importante, las pruebas y la orientación a calidad, mantenimiento, gestión de efectos, gestión de versiones, etc. ¿Vale? Hay un montón de actividades. He puesto aquí también unos señores para que veáis que también en un proyecto participan muchos roles diferentes, ¿vale? Y aquí entra el tema de la colaboración. ¿Vale? La colaboración es fundamental. Proyectos grandes, con muchos roles, muchas personas, equipos diferentes. Al final lo que hace que funcione bien todo es la colaboración. Vale. Vale. Bueno, aquí he intentado poner para que veáis ya algunas actividades, ¿vale? No son todas, son algunas, para que no vamos a entrar en detalle, ¿vale? No podemos, pero para que veáis algunas y que se llevan a cabo. No he agrupado en 4, bueno, lo de la agrupación varía un poco, pero bueno, dentro de cada bloque veis que hay muchas. Si entramos, por ejemplo, alguien ha tomado el control, ¿qué ha pasado? Samuel, si está en control. ¿Quién le ha dado al control, por favor? María Luisa o quién le da. Bueno, alguno de los Es que Un momento. sí. ¿Está bien todo? Creo que sí, pero alguien le había dado a take control o a tomar control. Creo que ya está, ¿no? ¿Seguís viendo la presentación? sí, sí, la presentación se está viendo sin problema. Lo que pasa es que, claro, sale abajo como unos controles para pasar las diapositivas. Sí, eso, bueno, no lo he quitado. No le Vale, deis. No le vale. deis. No le deis. Bueno, sobre todo los que son organizadores o presenters, que me parece a mí, alguien le ha dado a tomar control, ¿vale? Eso no le deis, por favor. Vale, adelante. Vale. Seguimos en la slide de ejemplos de actividades, ¿verdad? Sí. Sí, correcto, estamos en esa, sí. Vale. Bueno, pues eso, veis aquí que hay una lista. Vamos, por ejemplo, si queréis, entramos un poco más en el detalle, la fase de diseño y construcción, ¿vale? Que es más lo que podemos entender como desarrollar, ¿vale? Por supuesto, hay que pensar en la arquitectura, hay que definir interfaces de usuario, pensar, hacer prototipos, validarlos, vale, desarrollarlo, luego hay que gestionar los cambios, usar gestiones de versiones, hay prácticas de programación colaborativa, el código normalmente hay que revisarlo por personas o por herramientas que nos validen que el código está de acuerdo a los estándares de calidad, de seguridad. La parte de la seguridad es fundamental, cumplimientos normativos, hay un montón de cosas, ¿vale? Que se hacen, ¿vale? Entonces, entender como ciclo de vida de desarrollo de software, la orquestación de todas esas actividades, ¿vale? Que son muchas, para conseguir los objetivos, que ya sabéis que es, bueno, la mayor, ya sabéis cuáles son. Vale. Vale, aquí sí vamos a entrar, he puesto un flujo, poniendo un poco el zoom o la lupa en lo que es, por ejemplo,
conjunto de actividades, es un ejemplo bastante acertado, yo creo, porque es básicamente casi siempre se llevan a cabo estas actividades ya dentro de la parte de construcción, ¿vale? De ese área, ¿vale? Construcción del software. Este flujo, además, lo he cogido porque aquí estoy metiendo un concepto que tampoco quiero liaros, pero hay una cuestión que se llama la cadena de valor, ¿vale? Que normalmente, como os he dicho, siempre hay que buscar optimizar, buscar la mayor eficiencia, el menor coste, la entrega a la mayor velocidad posible, ¿vale? Entonces, si veis en este, aparecen unos datos que son lo que llaman el lead time y el process time, lo que se llama dentro de una metodología que se llama Lean, que busca ver dentro de esta cadena de valor, de todas estas actividades, dónde estamos perdiendo el tiempo y dónde se puede optimizar, ¿vale? No voy a profundizar mucho en eso, pero es para volver a poner el foco en que siempre hay que intentar optimizar lo que hacemos, ¿vale? Y hacerlo el menor tiempo posible y la mayor calidad posible, ¿vale? Eso cuando estéis dentro de unos años y estéis metidos en los proyectos importantes, es algo que tenéis que tener siempre claro y como objetivo, ¿vale? Vale, no entro en qué es lead time y process time, ¿vale? Pero estos son, digamos, medir la cadena de valor para ver dónde se te estás perdiendo el tiempo y dónde puedes optimizar, ¿vale? Bueno, a ver, vamos a ver un poco aquí estas tareas, ¿vale? Para que veáis un poco cuál sería la cadena de tareas ya dentro del foco de la construcción del software, ¿vale? Aquí habla de Meeting Definition of Ready, ¿vale? Esto dentro de una metodología que tú cuando defines la funcionalidad o el requisito, lo defines de una manera en la que dices, esto es lo que tiene que cumplir para decir que está listo, ¿vale? Bueno, digamos que esto es el requisito funcional, ¿vale? Una vez que tienes claro cuál es el requisito funcional, qué es lo que tiene que hacer la funcionalidad que vas a desarrollar, primero se desarrolla un plan de calidad, ¿vale? Para saber qué pruebas voy a hacer para verificar, bueno, primero en paralelo, para asegurar que eso se cumple y verificar que se cumple lo que se espera. Aquí se está aplicando una metodología que se llama también Test Driven Development, que es, bueno, entiendo que lo entendéis, pero bueno, es desarrollo dirigido por los test, las pruebas, ¿vale? Y en esta metodología, antes de desarrollar el código, desarrollas los test unitarios, ¿vale? No sé si conocéis lo que son test unitarios, pero vamos, test unitarios al final, por simplificar, son código que prueba código, ¿vale? Hago un código para probar el código que va a hacer, que voy a desarrollar, ¿vale? Luego desarrollo el código, se hace un pull request. Aquí también nos metemos en el concepto de pull request, que es dentro de apuntaros también esto, ¿vale? Control de versiones, fundamental. Herramientas de control de versiones siempre hay que usarlas, se usan y vamos, no se podría dejar de usar. Y hay una que es referencia que es Git, ¿vale? El concepto de pull request viene de esa herramienta, ¿vale? Que es yo hago unos cambios en el código, al final se genera un pull request que es una persona del equipo que va a revisar lo que yo he hecho y lo va a validar, ¿vale? Como veis, todo va orientado a la máxima calidad, ¿vale? A no meter errores. Vale, luego se prueba, luego se hacen test de regresión. Test de regresión son pruebas en las que, además de que he hecho un cambio, se asegura de que no se ha roto nada de lo que ya funcionaba, ¿vale? Pruebas de rendimiento, se despliega. Bueno, aquí hay un despliegue en producción. Normalmente todo esto, antes hay despliegues en otros entornos, ¿vale? Que son de desarrollo. Yo trabajo sobre un entorno de desarrollo, luego eso normalmente pasa a otros entornos que son de integración, hasta mucho antes de llegar a producción, ¿vale? Siempre hay una cadena en la que todo se tiene que probar muy bien. Aquí se habla del concepto de smoke testing, nada, son unos test ligeros en producción para asegurar de que cuando enchufo todo no sale humo, ¿vale? Y luego ya lo aceptan en producción pues los usuarios clave, ¿vale?
Como veis, esto hay desarrollar, hay una cadena de cosas que van todas orientadas a lo que hemos dicho al principio, ¿vale? Máxima calidad y en la mayor eficiencia, ¿vale? Bien, bueno, ahora ya sí que vamos a pasar a la parte que está igual más guay, digo yo, no lo sé, es lo que nos gusta a todos, el tema de la inteligencia artificial. Supongo que todos más o menos estáis familiarizados y seguramente todos habéis sido usuarios de alguna inteligencia artificial de estas generativas, tipo ChatGPT o cualquier de las muchas que hay por ahí ahora, ¿vale? O que tendréis ya incluso en los móviles con Gemini de Google, o depende del móvil que tengáis. Vale. Bien, entonces vamos a ver esta parte. Vale. Bueno, lo he dividido en dos conceptos, ¿vale? Uno, los asistentes de inteligencia artificial para desarrollar. Bueno, por cierto, vamos a centrarnos en lo que es ya la parte del desarrollo en sí, pero para todas esas tareas que os he enseñado, para todas estas, ya hay herramientas o están en camino o hay gente que está explorándolo o empresas que están explorando herramientas que facilitan prácticamente todas las tareas del ciclo de vida de desarrollo de software, ¿vale? Que son muchas más, como hemos dicho, vuelvo a reiterar, que solo escribir código, ¿vale? Es decir, la inteligencia artificial está por todos los lados, ¿vale? Ya centrándonos en la parte de escribir código o escribir soluciones, lo he dividido en dos partes. Voy a hablar muy rápidamente de dos conceptos, ¿vale? Uno que son los asistentes de inteligencia artificial y luego otro que son lo que están llamando la industria los agentes de inteligencia artificial, que eso ya es muchos pasos por delante y que puede que sea el futuro o no. A ver dónde nos quedamos. En esa curva del hype que hemos dicho, ¿vale? Sí, es verdad que hay que entender que la inteligencia artificial no es algo ni mucho menos nuevo, aunque parece que salió hace 2 años, es algo que lleva décadas. Lo que pasa que con esto de la inteligencia artificial generativa ahora se ha puesto súper de moda y está al alcance de todos y todo el mundo sabe y habla y usa lo que es inteligencia artificial. ¿Y esto por qué ahora de repente? Pues porque hay una inversión masiva. Las grandes empresas están invirtiendo, pero masivamente, millones y billones en inteligencia artificial, ¿vale? Entonces, es normal que haya un hype, porque con toda esa inversión las expectativas son muy altas. Luego, lógicamente, que hasta donde se llegue es mucha especulación, ¿vale? Vale, centrándonos en lo que son los asistentes. No sé hasta qué punto alguien o los que estáis aquí, como hay mucha gente, habrá gente que sí, gente que no, que haya ya o que conozca o que haya usado o que haya visto algún vídeo, no lo sé, algún asistente de desarrollo de código, ¿vale? He puesto aquí algunos logos de lo que... ¿Sí? ¿Alguien iba a comentar algo? No. Pero algunos logos de alguno de los asistentes. María Luisa, ¿vas a comentar algo? Sí, que parece que... Con la mano levantada ahora mismo. Perdón, ¿hay alguien con la mano levantada? Que no hay nadie con la mano levantada. Ah, vale, nada, es que pensé que ibas a decir algo. Nada, si no, si puedes, por favor, poner el mute y luego... No. Gracias. Vale, he puesto aquí algunos logos de algunos que son los que si conocéis, conoceréis seguro. Vale, uno es el GitHub Copilot. Está Microsoft detrás de esto. ¿Vale? Luego está Amazon, antes se llamaba el Whisperer, Code Whisperer, el susurrador de código, y ahora se llama QDeveloper, ¿vale? Hay otro fabricante no tan conocido, pero que tiene una solución muy interesante que se llama Cursor, ¿vale? Este es prácticamente todas las... está muy en boga. Y hay otro que se llama Mascot y hay muchos más, ¿vale? Pero bueno, por poner alguno de los más reseñables, ¿vale? Y que igual si conocéis alguno, supongo que pueda ser el GitHub Copilot, ¿vale? Estos están evolucionando muchísimo también, o sea, hacen cosas ya
muy guays, ¿vale? Estos asistentes, ¿vale? Estos reemplazan a los desarrolladores, ni mucho menos. Son, digamos, lo que decíamos, que te da superpoderes, ¿no? Porque hacer las cosas mucho más rápido. Por supuesto, esto tiene sus riesgos, ¿eh? Y hay que entenderlos. No nos va a dar tiempo a entrar mucho en detalle, pero evidentemente hay unos riesgos, ¿vale? El usar esto todavía, ¿vale? Pero bueno, vamos a centrarnos en lo positivo ahora mismo, luego hablamos sino un poco de los riesgos. Aceleran muchísimo, ayudan a encontrar errores, a escribir código que antes pues tenías que buscarte en libros o preguntar a compañeros o buscar en internet. Pues bueno, acelera muchísimo. La verdad es que están mejorando muchísimo, están evolucionando y dando pasos mucho más allá cada vez, ¿vale? Cada nueva versión. O sea, esto hay que estar muy pendiente de ellos. El uso os puedo decir, ¿está generalizado el uso de esto en las empresas que se desarrollan software? Está empezando a generalizarse, todavía no, hay muchos proyectos que no se usa, depende mucho del tipo de proyecto, depende mucho bueno, del contexto o incluso también de otros componentes como puede ser éticos o regulatorios, etc. ¿Vale? Pero esto yo creo que sí o sí, muy poco tiempo, si no ya va a ser muy generalizado el usarlos, ¿vale? ¿Por qué? Porque sin duda, ¿qué es lo que triunfa? Lo que permite llegar a esos objetivos, velocidad y calidad, ¿vale? Entonces esto va a triunfar seguro, vamos, bueno, ya está triunfando, ¿vale? Algunas de las cosas que permiten hacer esto, bueno, esto, disculparme porque lo tengo en inglés, no me he dado cuenta, ¿vale? Pero bueno, lo intento, entiendo que lo podéis traducir y si no lo voy explicando. Bueno, completar el código, ¿no? Tú vas escribiendo código, te permite ir completando lo que tú vas escribiendo, entiende lo que pueden ser las siguientes líneas de código, incluso le dices, oye, completa esto, que quiero hacer esto, se lo explicas como si se lo pidieses a un compañero y él te lo hace. Eso ya sería más la generación de código. ¿Vale? Luego pueden ya ellos mismos editar código, tú le dices, oye, revísame este código, dime a ver qué te parece, cómo se puede mejorar, lo hacen, ¿vale? Aquí voy a entrar también en el tema de los riesgos, ¿vale? Evidentemente todavía no son perfectas, están mejorando a pasos agigantados, ¿no? Pero todavía no se puede confiar en todo lo que escriben estos asistentes, ¿vale? Ahí estamos en ese punto, no se puede confiar, ¿vale? Hacen cosas muy bien, pero no puedes cogerlas y ala, para allá va, ¿no? Vale, explicar código. A ver, esto es un problema habitual, que tú heredes aplicaciones o entres a dar un servicio de mantenimiento de una aplicación que no has desarrollado, ese código no lo entiendes, son códigos muy complejos de cientos de miles o millones de líneas de código, miles de archivos, perderías mucho tiempo intentando entenderlo, esto te ayuda muchísimo, ¿vale? Te explica el código ya. Empezaban explicando funciones sencillas, ¿no? En un archivo, pero ahora ya son capaces de entender mucho más la estructura de la aplicación y explicarte, ir mucho más allá, ¿vale? Esto es a lo que me refería, que esto va avanzando. Te permiten generar código, comentarios del código, bueno, o incluso a partir de comentarios escribir código, la generación automática de test unitarios, esto es un gran avance, también hay que revisarlos, no se puede confiar en lo que te genera tampoco aquí. Corregir errores. Cada vez son capaces de detectar errores más complejos, ¿vale? Todavía hay muchos errores que no son capaces de detectar, pero cada vez son capaces de detectar errores más complejos y luego ya tiene la parte esta de chat, suelen tener, ¿no? Que tú le haces preguntas como le haces al chat GPT, pero ya en el contexto de tu aplicación, ¿vale? Y te va a ayudar. O si quieres hacer algo, pues en vez de tener que buscarte en Google o en foros, bueno, en ChatGPT que tienes ahí, ¿no? Pero mucho más orientado a la programación, no tan generalista como puede ser un ChatGPT. Vale, vale, esto es el presente, ¿vale? Y el futuro, lo que os decía, ¿vale? Aquí es solo para que sepáis un poco, sin entrar en mucho detalle. Aquí ya todavía hay hype, pero bueno, es el camino que se está marcando, que es lo que se denominan en la industria, ¿vale? Es un término que
que se está generalizando, que es el de agentes de inteligencia artificial, ¿vale? Esto ya son varios pasos más allá, ¿vale? Y todavía yo creo que falta bastante porque aquí hay mucha complejidad en este contexto del desarrollo del software, ¿vale? Los agentes es un término que se utiliza en todos los contextos, pero en el contexto del desarrollo del software todavía queda mucho, ¿vale? Y no se sabe también realmente si van a llegar a ser eso, compañero más, que le dices, necesito que hagas esto, y se busca la vida y lo hace, ¿vale? Eso, digamos, sería el final del camino, ¿no? Que ahí sí que sería que te reemplaza, entre comillas, ¿no? Que simplemente le dices, mira, este es el problema que necesitamos resolver, búscate la vida. Vale, entonces lo dicho, esto puede parecer sencillo, pero tiene muchas dificultades y mucha complejidad, ¿vale? Bueno, describiendo un poco lo que tengo aquí, son lo que hemos dicho, hacer tareas de forma autónoma, pero tareas complejas, ¿vale? Y le explicas un problema y es capaz de resolverlos por sí solo, ¿vale? En este contexto, ¿qué tipos de problemas? Pues desde desarrollar una aplicación o una funcionalidad, añadir una funcionalidad nueva a una aplicación, a corregir errores o defectos, que es otra de las partes. Básicamente estas son las dos cosas que se hacen en el desarrollo de software, o añadir funcionalidad o crear aplicaciones, y también mucho la mejora continua, que es corregir defectos, ¿no? Y centrarnos en la parte de corregir un defectos, es que esto tiene mucha complejidad, ¿vale? Luego tengo otra slide que se ven un poco los riesgos, porque parece, bueno, porque entendáis, o sea, corregir un defecto en una aplicación compleja y ya si nos ponemos en el contexto de una aplicación crítica, pues no sé, imaginaos, un banco, por poner el mismo ejemplo de antes, ¿vale? Un error puede ser catastrófico, ¿vale? En una aplicación de banca. Entonces, corregir defectos en aplicaciones complejas, etc., es algo muy, muy crítico, ¿vale? Entonces, bueno, o desarrollar el software primero para que no tenga defectos, ¿no? Pero luego si aparecen, vale. Entonces, claro, que tiene que hacer un agente, que hace una persona a día de hoy, ¿no? Básicamente he puesto aquí algunas tareas. Bueno, analizar toda la información que tienes, intentar reproducir el problema, analizar dónde está la causa raíz, que puede ser realmente complejo, buscar posibles soluciones, cuál es la mejor de todas ellas, asegurarse que no rompes nada, ver dónde tienes que tocar, hacer muchas verificaciones sobre esa solución, y si no funciona o encuentras otro problema, pues volver casi a empezar, ¿no? Y todo esto lo tendría que hacer un agente de inteligencia artificial. No estamos ahí ni mucho menos todavía, porque esto requiere mucha complejidad. Vamos, esto casi tiene que razonar, ¿no? Y actuar en función de... Son flujos dinámicos realmente, ¿no? Porque puede que por el camino te encuentres algo que no esperabas y tienes que reaccionar. Eso es lo que hace una persona. Pues tendrían que hacerlo de alguna manera estos agentes, ¿vale? ¿Esto es el futuro? Bueno, hay muchos que están apostando hacia ese camino, ¿no? Y se quedará a medio camino o no, no lo sé, eso ya es especular, ¿vale? Vale, quería, como estaba comentando, para que entendáis realmente o podáis tener una idea de lo que es la complejidad de resolver defectos, ¿vale? ¿Qué puede ocurrir cuando tenemos que resolver defectos? Pues que meta nuevos errores, que la corrección no se haga suficiente, que se degrade el rendimiento, que añada vulnerabilidades, que no esté bien documentado, que no haya pruebas suficientes, que haya problemas de compatibilidad porque yo pruebo en un entorno pero luego en otro no funcione, que añada deuda técnica. ¿Qué es deuda técnica? Podríamos decirlo en la expresión coloquial, pan para hoy, hambre para mañana, que haga una solución que funciona pero que luego en el futuro me va a dar problemas. Hacer un análisis incorrecto de la causa raíz, con lo cual estoy yendo hacia un camino que no era, fallar en el despliegue, que impacte la experiencia del usuario, que meta retrasos, bueno, un montón de cosas que pueden ocurrir
y que hay que lógicamente estos agentes de inteligencia artificial, o sea, depender de alguien, esto hay muchísimo riesgo y mucha complejidad como para poder confiar en que haya un agente mañana que haga esto, ¿vale? O sea, esto es un camino muy, como decíamos antes, un camino que da mucho por andar, ¿vale? Pero hay players o hay, ya he puesto aquí algunos ejemplos que están ya dando pasos en ese camino, ¿vale? Empezando por todos los que ya tienen asistentes, todos estos big players, ¿no? Microsoft, Amazon, etc., ya están ampliando las capacidades de lo que llamamos asistentes para que se vayan convirtiendo en agentes, ¿vale? Poco a poco, paso a paso y, bueno, al final aportando valor, ¿no? ¿Hasta dónde va a llegar todo esto? Lo dicho, esto ya es especular, ya veremos, ¿vale? Pero tanto GitHub Copilot ya está metiendo un modo agente, lógicamente la competencia que es Amazon en QDeveloper también, el Mars Code también, y luego hay uno que si queréis, este es curioso porque también levantó bastante hype, porque lo presentaron como que era el primer ingeniero de software basado en inteligencia artificial, o sea que básicamente lo presenta y le pusieron hasta nombre, ¿no? Devin se llama, ¿vale? De Cognition. Esto es una startup, pero que está levantando como mucho hype, ¿vale? Vale. Y hasta aquí era mi presentación. Vale. Por hacer un resumen, los conceptos principales que sí me gustaría que os hubieseis quedado, ¿vale? Desarrollar software es mucho más que escribir código. Siempre tenemos que tener en la cabeza que tenemos que ser eficientes, buscar la máxima calidad en lo que hacemos, innovar, mejorar, ¿vale? La cadena de valor. Y luego que tenemos que no podemos atrofiarnos, mucho menos ahora que estamos en la época de la inteligencia artificial, tenemos que ir mucho al gimnasio, ¿vale? Y desarrollar todas esas capacidades que nos pueden hacer diferentes y que nos pueden ayudar a ser imprescindibles, a aportar valor a una empresa, a tus compañeros, al cliente, porque eso, bueno, siempre ha habido cambios, no vamos a pensar ahora que porque la inteligencia artificial es el primer cambio del mundo, ¿no? O sea, tantos cambios en la tecnología y nunca se acabó nada, pero sí que hay que ir al gimnasio y esas capacidades de adaptación, la curiosidad, que es lo que al final nos hace aprender, son cosas que tenemos que entrenar. O sea, está muy guay la inteligencia artificial, nos va a ayudar, pero no nunca tomarla como va a hacer el trabajo por mí, ¿vale? Porque entonces sí que vas a dejar de ser imprescindible. ¿Vale? Esas son un poco las ideas, en resumen, que quería transmitiros con esta presentación. Y bueno, quedan 2 minutos para llegar a los 45, espero que os haya sido interesante. No sé si pasamos a alguna pregunta, no sé si hay más levantadas o si alguien quiere comentar algo. Sí, a ver si hay alguna pregunta que queréis hacer, algún comentario, algo David, que... David, creo que ha levantado la mano. David, si quieres quitar el mute. Sí, buenos días, Javier. Muy buenas. Yo, aparte de esto, quería hacerte, bueno, una pregunta un poco más general, porque, Ujú. bueno, me interesa DXT en concreto como Sí. consultora, me parece una buena empresa. Eh, Mm. Para alguien que querría entrar a lo mejor a hacer prácticas o lo que sea, ¿tú qué tecnologías básicas, o sea, lo más básico de todo, recomendarías ir aprendiendo? A ver, es buena pregunta, David. No sé si te voy a poder responder o darte la respuesta que tú esperas, ¿eh? A ver, en DXC, en España, bueno, todos aquí somos de Asturias, ¿vale? Yo soy de la oficina de Avilés, pero en España somos como 6.000, 7.000 empleados y hay distintas oficinas, ¿vale? Y se desarrollan proyectos de diversas tecnologías, ¿vale? Entonces, es que darte una tecnología sola no me parecería, te engañaría, ¿me entiendes? Pero si quieres, si esperas que te diga alguna, ¿sabes? A ver, por ejemplo, Java se sigue usando, eh,
Pero ahora, por ejemplo, uno de los lenguajes que más se utilizan porque tienen mucha aplicabilidad y son muy flexibles es Python. Vale. Hay cosas que si igual si me dices, mira, si dices, esta es interesante, te diría, mira, esa ya no es muy interesante, no sé, por ejemplo, PHP, que me parece que se usa en los módulos, porque algún chico que he tenido, chica que en prácticas, me suena que me había dicho que hacían cosas con PHP. Pues PHP, por ejemplo, bueno, ya no se usa. Frameworks de JavaScript, de frontend, pues los típicos, el Vue, React, etc., esos también se usan bastante. Es que no te puedo decir, no sé si te haya respondido, David. Sí, sí, gracias. Que vamos, depende Mm. un poco también del proyecto, claro. Es lo que el que te Sí, asignen, que ya, sí. sí, sí es verdad que hay tecnologías que son las que se usan más. Cuando hablas de tecnología entiendo que me estás hablando de lenguajes de programación o, no, o de qué. Sí, sí. Sí. Sí, sí, o Eh, herramienta a lo mejor, yo qué sé, de tipo SAP o tal, que se use. SAP, sí, a ver, de XC, no sé en qué ámbito me estás hablando. SAP, por supuesto, también es un software, está en todas las grandes empresas, son prácticamente todas, ¿vale? Entre SAP y, vamos, en todo el mercado, pero es otra historia totalmente diferente. SAP con lo que estamos, con desarrollo de aplicaciones, SAP es otra historia. También SAP tiene su parte de customización, pero sí, SAP también. Has dicho SAP, ¿verdad? No te he entendido mal. Sí, 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 te entendí. Era por tener Es un que hemos poco una saltado de una visión cosa a otra, pero amplia y bueno, SAP, general, ¿no? Disculpa, sí. es que a lo mejor estaba ServiceNow mezclando cosas. también es algo que hay bastante mercado en el área de ServiceNow, que no sé si lo conoces. Bueno, ServiceNow era una herramienta que empezó como gestión de servicios de IT Service Management, ¿no? Pero que ha ido creciendo y ahora ya digamos, ha extendido sus tentáculos a muchas más cosas, ¿vale? Entonces ServiceNow también es algo que puede tener bastante demanda, ¿vale? Pero Sí, sí, perdona, Javier, por poner un sí, poco de contexto, es que algunas de las charlas en las que sí, han participado los alumnos y las alumnas, pues también se ha hablado de, pues, por ejemplo, en el anterior se hablaba de Salesforce, de SAP, de ese tipo de tecnologías. Entonces, bueno, sí, creo que quizás por ahí sí, venía un poco también la vale, pregunta. vale, perfecto, sí, pues mucho mejor así entiendo mejor la pregunta. A ver, sí, dentro de ese mundo de aplicaciones ya, digamos, de fabricantes que se usan en las grandes compañías, pues Salesforce, SAP, ServiceNow, por supuesto hay muchísimo, ¿vale? Hay casi todas las grandes compañías o todas utilizan este tipo de soluciones, ¿vale? Luego, las que son líderes en el mercado, pues bueno, sigue siendo ServiceNow. Workday está quitándole algunas clientes a SAP. Eh, bueno, sí, son soluciones que se usan. DXC da muchos servicios a clientes en esas tipos de aplicaciones, ¿vale? Esas plataformas. Sí. Pasa que yo también, yo no estoy en ese área, ¿vale? DXC está dividido en áreas. No pasa nada, porque también trabajo en proyectos que son combinados y que hay SAP por medio y demás. Pero, Pero bueno, esta presentación, como habéis visto, es más orientada al desarrollo de aplicaciones. Por supuesto, dentro de la plataforma ServiceNow y SAP también se desarrollan, digamos, aplicaciones, ¿vale? Sí, yo creo que así se da una visión bastante general, ¿no? De diferentes posiciones dentro de una Sí, compañía como puede ser DXC. sí. A ver, es que una compañía como DXC, David, bueno, y el resto da servicios de todo tipo, ¿vale? O sea, de todo. Y para todas las plataformas, tanto desarrollo de aplicaciones customizadas, ¿no? Digamos, como integración de aplicaciones, integración de plataformas, servicios sobre SAP de todo tipo, ServiceNow, Salesforce también. Bueno, en DXT se hace de todo, David. Ahora uno tiene que ver un poco el área que le interesa y hoy es una y dentro de 5 años es otra, ¿vale? Yo llevo más de 20 años en esto y nunca puedes pensar que te vas a quedar en una cosa solo. Sí, yo creo que eso es algo que también se Mm, habló en alguna otra charla, que es mm. esa capacidad
de adaptarse adaptarse. un poco al cambio de cosas que vayan viniendo, no centrarse a lo Exacto. mejor en una sola tecnología o herramienta y Sí, sí, sí. Pues, a ver, a ver, si os referís para entrar, para empezar a hacer prácticas y demás, pues tener unos conocimientos, pero luego lo que es más interesante, más que los conocimientos, es ver gente que viene con cuantas más aptitudes de estas o capacidades de estas, mejor, ¿vale? Porque al final se asume que después de haber terminado yo lo digo porque, bueno, llevamos años siempre cogiendo también chicos y chicas en prácticas, ¿vale? Que vienen sabiendo un poco o casi nada, ¿vale? Ya incluso cuando sales de una carrera o de un grado, te pasa también lo mismo, ¿vale? O sea, igual sabes un poco más o sabes más de ciertas áreas y tienes una base muy potente, pero realmente no sabes casi nada, ¿vale? Entonces, y esto pasa siempre, ¿eh? O sea, yo aunque lleve 20 años puedo decir que sé muy poco de muchísimas cosas o de casi todo. Entonces, esto nunca, nunca, nunca lo tienes que perder. Lleves un año, lleves 20. Vale, yo esto es en lo que me centraría, David. Y luego la tecnología, pues bueno, evidentemente no coger algo que no esté muy ya totalmente desfasado, ¿vale? Pero vale. ¿Qué más? ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario que queréis hacer? Que sí podemos pasar un poco entonces a lo mejor a plantear algún tipo de ejercicio sencillo o ah, tenías trabajado. a ver, yo la cuestión del ejercicio me enteré prácticamente hace un par de días, ¿vale? No sabía exactamente cómo era la dinámica, ¿no? Sí me comentaron y luego me confirmó que, bueno, se podría plantear un ejercicio y que luego ellos desarrollarían con los profesores. No sé si se va a poder llevar a cabo. Yo, cuando me enteré de eso, pensé, bueno, como esto, estamos hablando de un poco de la aplicabilidad de la inteligencia artificial, pensé que podía ser interesante para los que no lo hayan hecho experimentar con un asistente como GitHub Copilot, ¿vale? Entonces, el ejercicio que había pensado, pasa que claro, lógicamente no va a ser para hacer ahora, Roberto, entiendo, pero que Sí, se lo claro. pueden plantear o luego tratar con el profesor si es que está aquí o no, podría ser, hay una versión free de GitHub Copilot que ya el hecho de, bueno, instalarlo, configurarlo, ponerlo en marcha y luego sobre alguna práctica o algún desarrollo que tengan que hacer en alguna asignatura, que utilicen alguna de las capacidades que dice GitHub Copilot, como puede ser la de revisar código. O sea, que tú le digas, oye, ¿qué te parece esto que he hecho? ¿No? Para que veas un poco, explores hasta dónde puede llegar. Y igual un código que tú creías que estaba bien, pues igual te dice, que, como digo, hay riesgos. A veces estas inteligencias artificiales te mienten o no te dicen un poco, vale, no hay que confiar del todo en ellas todavía, pero que te pueda decir, mira, este código, pues podrías mejorarlo de esta manera, ¿no? Cuanto más, digamos, más completo sea ese código, más feedback te va a poder dar. Ese era un poco el ejercicio. No sé si podría encajar dentro de este contexto. Bueno, yo a priori creo que sí, Mm. pero ya que quizás que igual lo podemos perfilar un poquito, enviárselo o hacérselo llegar a los tutores y a Y partir de ahí que lo puedan hacer. por mi parte no hay problema, Roberto. Puedo ir un poco más al detalle, perfilar un poco los pasos, incluso, bueno, Sí, a ver, me parece un ejercicio práctico bastante realizable, sí, independientemente del nivel de conocimiento. sí, sí, porque, a ver, realmente hay información muy, muy clara que puede seguir cualquiera para poner en marcha un GitHub Copilot y probablemente ya estén usando, o si no, es interesante porque una de las herramientas más usadas para el desarrollo ahora mismo es el Visual Studio Code, ¿vale? Y si no lo están usando, estaría muy interesante que lo viesen, que lo instalasen y que lo configurasen, ¿vale? Entonces podría, bueno, poner un poco, perfilar los pasos, Roberto, no tengo ningún problema, se lo podría, o sea, totalmente dispuesto a hacerlo. Vale.
Sí, pues lo podemos Mira, hacer eso, así. eso sí me ayudas tú a coordinarlo porque yo no sé quiénes son los profesores, darme Sí, los contactos, o lo nos hacemos a lo través tuyo. haces, sí, sí, Mm, a través nuestro. A través nuestro, para nosotros ya luego se lo hacemos llegar a quien corresponda. perfecto. Muy bien, Unas líneas maestras sencillas para bueno, estos pasos sí, a seguir. Ya está. Un poco el objetivo a conseguir, que en este caso entiendo que es básicamente pues probar y familiarizarse un poco con la existencia de ese tipo de herramientas. eso es, explorarlo, ¿no? Explorar un poco esa herramienta básicamente y luego también ese último paso que es yo escribo código que me parece que está bien y bueno, igual si te lo revisa un experto te diría, bueno, esto se puede mejorar, pues aprovechar para ver un poco hasta dónde llega esta inteligencia artificial para como un asistente experto, ¿no? Perfecto. ¿Queréis hacer alguna pregunta, alguna consulta o algo, aclarar algo aprovechando que está aquí Javier relacionado con esto que estamos comentando? ¿O conocéis ya, no sé si alguien que no quede los de desarrollo, que ya usáis alguna herramienta similar o habéis probado? Sí, eso me parecería interesante si hay alguien que lo haya experimentado o que por lo menos diga, bueno, sé, yo ya sabía que esto existía. ¿Hay alguien? O ninguno sabíais que esto existía ni habíais oído hablar de GitHub Copilot. Sí, Sonia, Sonia, adelante. mm, O sea, todos sabemos que existe Cursor por una de las empresas que vino Cursor. al principio. Sí, Ah, ya os exacto. hablaron de este tema también, o de alguna empresa. Pero solo De de al- Cursor. Solo de Cursor. Y por curiosidad, ¿qué os comentaron? ¿Era un poco en esta línea o era otra? Sí, ¿Qué- nos pidieron que le echásemos un vistazo a ver qué eran las Cursor Rules y cómo se podía usar un poco. Vale, ¿qué contexto era? Pues si me puedes aclarar, solo por entenderlo, y por curiosidad, Vale. más que nada. No, Es que si no me, o sea, hablo de memoria, si no me confundo, sino que diga algún compañero, aunque sea por el chat. Yo creo sí. que fue porque vino OkTicket y esa persona en cuestión estaba usando bueno, usaba ese IDE o lo había probado y nos animó a probarlo. O sea, yo por ejemplo, sí que uso Visual Studio Code, Ujú. pero si tengo que hablar con la IA, suelo hablar fuera o sea, pregunto fuera. Sí, vas a ChatGPT y le preguntas, ¿no? Entiendo. Sí, o afín, O a o otro. no sé, Sí, sí, o bueno, a sí. otros. Pero no había probado lo de que esté integrada, que entiendo que el Copilot del que hablamos es algo así. Sí, sí, a ver, si es verdad que estas soluciones que os he dicho son propietarias, ¿qué quiere decir eso? Que tienen costes de licenciamiento, ¿vale? Pero, por ejemplo, GitHub Copilot, la extensión que instalarías en Visual Studio Code, tiene una versión free, lógicamente limitada, ¿vale? Vale, O sea, que lo entiendo. podrías integrar dentro de Visual Studio Code y la verdad es que ahí es donde también ganas mucho, ¿eh? No tener que salir fuera, porque ya os digo, esto está avanzando, que son capaces de ya hacia ese camino de agentes, ¿no? Que entienden el contexto. No es que tú le pegues a un chat de ChatGPT o de lo que sea, un trozo de código y le tengas que ir dando tú todo el contexto, explicándolo todo y no sé qué. Lo que vas a Ujú. conseguir no tiene nada que ver con lo que vas a conseguir con una herramienta integrada que ya ella sola va dando esos pasos que he dicho de entender el contexto, etc., etc., y ellos solos, ¿no? Sí. Mm. ChatGPT sí siento que tiene un paso intermedio que son los GPTs específicos. O sea, yo en mi caso Em, había probado el Laravel GPT que le puedes ahorrar un poquito de mm, contexto, no mucho, pero al menos sabe sí, un poco. sí, sí, sí. Pero bueno, ya, claro, aquí ya estamos hablando de estos asistentes que están específicamente orientados a eso, Ujú. ¿vale? Que aparte de toda la funcionalidad, la integración, la capacidad, que ya está orientada a integrarse en herramientas, a tener acceso a otras herramientas, porque estamos hablando de estos agentes, por ejemplo, supongo que conocéis Git y conocéis que aparte de esto, el GitHub también se usa para gestionar incidencias, para tener el código y tener incidencias asociadas, ¿no? Tú tienes un error que tiene tu código y lo tienes como un ticket abierto en GitHub. Pues estos agentes ya van a ese ticket, analizan la información del ticket, analizan el código, lo que haría una persona, ¿no? Ujú. Entonces, al estar integrado, es otro nivel, ¿vale? Y ese es el camino que están siguiendo estas herramientas, ¿vale? Lo otro ya son
soluciones de modelos generativos generales, lo que llaman los foundation models, ¿no? Que sí, que dan unos resultados, a veces flipan, ¿no? Como alucinan, como se suele decir, pero que dan unos resultados, te dan unas respuestas que te dejan, dices, ostras, Pedrín, ¿no? Pero esto ya son herramientas orientadas, que es verdad que, claro, no las puede usar todo el mundo porque, bueno, salvo que pague, ¿no? Que pague la licencia. Y estas otras que usaréis todos son las que son, salvo que alguien esté pagando y explorando, pues usará los gratuitos, que se obtienen resultados buenos, pero no, vamos, lo otro va hacia otro nivel ya. Muchas gracias. Perdona que no se me olvidó tu nombre. No sé. Sonia, era Gracias. Sonia. Sí, soy Sonia, sí. Muchas gracias por la información. Trastearemos un poco. Bueno, ¿qué os A pareció? ver ¿Os qué pareció tal. interesante que alguien diga algo? Bueno, sé que si a alguien no le pareció no va a decir nada, pero bueno, es una pregunta un poco... No sé si van en la línea las otras presentaciones que haber ido viendo o bueno, o si complementa algo. Sí, bueno, yo No sé lo que habéis no he ido. estado en todas, pero yo creo que Sí. sí que complementa, pues son diferentes visiones, ¿no? Hay Mm, algunas más técnicas, otras más a nivel de empresa y carrera profesional, pero al final la información en general mm. yo creo que se complementa con el resto. Muy bien. Yo cuando nos preguntó Lucía, he visto esto porque, bueno, por mi experiencia también con estudiantes que estaban en prácticas que hemos tenido de desarrollo de aplicaciones web o multiplataforma. Bueno, a veces hemos visto, digamos, estas áreas que había unos gaps, ¿no? Que había áreas que no están cubiertas, que es, pues eso, entender cuáles son los objetivos reales, ¿no? Que es al final la calidad, la eficiencia, la velocidad, ¿no? Y luego también entender el contexto de lo que es escribir código, ¿vale? Que escribir código es una parte. Hay muchísimas más cosas que hay que contemplar, ¿no? En un proyecto de desarrollo y que vas a estar trabajando con muchos perfiles, con muchos roles, ¿no? Y que te tienes que colaborar y bueno, y hay muchas cuestiones críticas para llegar al objetivo, ¿no? Entonces, por eso he intentado, bueno, que se vea un poco eso, que lo que hay muchas más actividades, ¿no? En lo que de hecho, algunos no conocían ni el término de ciclo de vida de desarrollo de software y bueno, por lo menos que ahora sí que lo escuchen los que estemos aquí. Claro, yo creo que es importante ver Mm, esa visión general, además de la realidad, no en un plano teórico, simplemente, mm. sino de cómo se afronta un Sí, proyecto real. mm. Sí, claro, evidentemente aquí no hemos entrado en detalle, pero bueno, Bueno, pero pues sí. no sé si hay alguna pregunta más, alguien más quiere comentar algo. Si no, pues nada, cuando puedas, Javier, nos pasas un poco esas líneas de Sí, ejercicio y te las hacemos llegar. sí, 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 te la